Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 25 hasta el versículo 35. Grandes multitudes le acompañaban y él volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el rostro para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar. La arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a ir en oración. Padre Santo, te damos gracias por permitirnos venir a este lugar y gracias por mover corazones para poder inquirir tu santa palabra. Y gozo nos da leerlas, gozo nos da cantarlas, gozo nos da orar a través de ella. Señor, hemos podido entonar himnos, cantos, para que tú recibas, Señor, la gloria. Solamente tú eres digno, Señor, de tomar toda alabanza. Es tuyo el honor, es tuyo el poder, porque tú creaste todas las cosas y las que existen por tu voluntad, dice, fueron hechas. Señor, ahora nos disponemos. Señor, a ti te ha placido que de esta manera, Señor, tú edifiques tu iglesia. No te vemos visiblemente, no tenemos tus palabras en tu voz, pero tenemos, Señor, la revelación de tu Santo Espíritu a través, Señor, de una copia de las Sagradas Escrituras. Y es a través de ella que tú nos haces conocerte cada vez más y todo lo que tú demandas de nosotros. Permite ahora, Señor, que esta santa palabra pueda entonces ser enseñada, pueda ser expuesta, pero también puede ser completamente tomada, Señor, para nuestro bien y pueda, Señor, llevarse a cabo la aplicación. Como terminaba, Señor, el último versículo: el que ha venido a oír, que oiga hoy lo que el Espíritu dice a las iglesias. Usa, Señor, tu vaso, al expositor, Señor, en esta noche y le des gracia de nuevo, la autoridad, Padre, para poder entregar fielmente tu palabra. Y que todo se haga, Señor, para tu honor, para tu fama, para tu gloria. En Jesús oramos y pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Entonces continuamos el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a finalizar el capítulo 14. Gracias a Dios hemos estado caminando buen tiempo en este capítulo. Entonces, para la semana que viene iniciar el capítulo 15. Quiero dar por título a esta sección, tal vez alguna de sus versiones lo pone, algunos predicadores lo usan, y el título es para esta enseñanza: el costo del discipulado. El costo del discipulado. Vimos la última semana, o la última enseñanza, de cómo el Señor hacía una invitación gratuita a través del Evangelio. El Señor había anunciado a través de los banquetes de cómo los siervos habían preparado, ya todo estaba listo, solamente decía a sus convidados: vayan e invítelos y que vengan.
que Dios ha provisto todo para los pecadores, para que puedan venir a esa gran cena, para que todos puedan estar aquel día en las bodas del Cordero. Dios ha provisto todo. En otras palabras, no puedes traer nada a esta cena, solamente ven, ¿no? No hay méritos, no hay obras. La invitación es abierta para todos los hombres. De esta manera Dios provee su gracia gratuita a través del evangelio que predicamos, ¿no? Que primeramente Cristo fue sepultado y luego resucitó de entre los muertos. Ahora es Señor de gloria. Ahora nuestro texto va a ser un cambio total, un cambio fuerte o abrupto en esta parte, y nos va a mostrar una vez más lo que Jesús estaba llamando cada vez que las multitudes se multiplicaban, ¿no? A seguirle, no por los beneficios, y que aquel que lo va a seguir, que calcule el costo, el precio de seguir a Cristo. Y debiera llamarnos la atención porque versículo 25 empieza diciendo: grandes multitudes le acompañaban. Pero acabamos de leer en 1 Corintios 15, en la lectura, que al final solamente se apareció ¿a cuánto, hermanos? A 500. ¿Dónde estaban esas grandes multitudes que acompañaban? Por eso Jesús va a lanzar aquí el costo, ¿no? Aquellos que van a seguir, consideren antes qué es lo que van a invertir, qué es lo que van a entregar. Y esta es la declaración para la enseñanza en esta noche, hermanos. Para seguir verdaderamente a Jesucristo, debemos considerar el costo y ponerlo por encima de todos los demás. Primero entendemos que la salvación es gratuita, hermanos. Es por gracia, es solamente, no, por fe en Jesucristo. Sin embargo, te puede costar tu vida. Lo recibes primeramente gratis, no te cuesta nada, pero una vez que lo recibes te comprometes totalmente ahora con Cristo, porque le perteneces. Pero tú puedes decir, esta es una contradicción, si la salvación es gratuito, entonces ¿por qué tiene un costo el seguir a Cristo al mismo tiempo? En el instante, hermanos, que recibes o escuchas el anuncio del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y el momento cuando Dios abre tus ojos y te hace ver tu condición, ves tu pecado, ves tu situación delante de Él, ¿qué haces como pecador? Te entregas a Él, porque ves que no hay otra opción, pero al momento de entregarte estás confiando tu vida en sus manos de Él. Y así Jesucristo se ofrece gratuitamente a todos, como aquel que calma la sed, ¿no? El que dice que tenga sed, venga a mí, no tendrás sed jamás. El que dice que tiene hambre, venga y sáciase. Eso es lo que vimos la última vez, pero ahora tenemos que entender que cuando recibimos también las buenas nuevas de salvación, y una vez que eres salvo, esto es necesario comprender para entender el costo, hermanos. Hay un precio que pagar, porque primeramente ahora, una vez que te entregas, la Biblia dice, ya no te perteneces, ¿no? 1 Corintios se dice, por precio fuisteis comprados. Entonces ahora estás en Cristo, ahora no te perteneces, ya no eres tuyo, sino que otro es tu poseedor. Entonces ahora has sido comprado a precio de sangre. Y aquí es donde tenemos que ver la enseñanza en esta noche. Aquellos que desean verdaderamente estar dentro de esa multitud que va a estar en los cielos adorando, tienen que fijarse también en el costo. Ustedes han escuchado esa frase de muchos pastores o aquellos que decían que la vida cristiana no es fácil. Lo dicen porque hay un costo, ¿no? Y el versículo 25 va a decir, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, ya tú ves el costo ahí. Puede ir más allá, no solamente la familia, sino puede implicar el centro laboral, puede implicar las misiones o donde Dios quiera que entregues y derrames tu vida por Él, porque esa vida ya no te pertenece, está en sus manos y cuando el Señor lo quiera demandar, lo va a hacer. Ahora, quiero que consideres el costo. Lo que Jesús va a hacer aquí es tanto para los que estaban en esas multitudes como también lo es para hoy, hermanos.
Jesús no quiere que le sigamos de manera superficial. Es para ellos el costo. Porque aquel que entiende, ¿no?, que lo está siguiendo con la motivación correcta o en obediencia bíblica, va a ser agradable hacer la voluntad del Padre. Pero aquel que sigue a Jesús de manera superficial, ¿qué va a pasar con ese hombre? Jesús sabe, Jesús no puede ser engañado por la multitud. Sabe que cuando llegaría la prueba, estos hombres abortarían el camino verdadero de seguir a Jesús. En otras palabras, ya no lo dejarían de seguir. En un momento, o en los últimos días del Señor, dice, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Todos recibieron a Jesús ahí en la entrada triunfal de Jerusalén, pero después lo estaban crucificando. Entonces, muchas personas, aquí dice, grandes multitudes le acompañaban. Esto no es un mitin político, que Jesús está haciendo una revuelta en Israel, solamente Él está proclamando. Él era un maestro, era un rabino, estaba anunciando las buenas nuevas a su pueblo, a quien había sido enviado. Así que, hermanos, para seguir verdaderamente a Cristo, debemos conceder ese costo y no comenzar a seguir de una manera superficial. Y vamos a ver qué implica o qué es seguir a Jesús de una manera superficial. Porque si uno está siguiendo a Jesús de esa manera, tarde o temprano, cuando Satanás ponga la prueba, ponga la tentación, va a dar la espalda al Señor. Y para ellos es el costo. Para ellos es el costo. Entonces Jesús nos advierte en nuestro texto en esta noche exactamente eso. Quiero que veamos el primer punto. Es posible seguir a Cristo superficialmente. Es posible, estoy diciendo. Versículo 25 dice, grandes multitudes le acompañaban. Y él volviéndose les dijo. A veces, cuando uno ve las multitudes, decimos, y he escuchado, ahí está Dios obrando. No, porque es señal de que Dios hace muchos milagros, Dios hace muchas señales y la gente está ahí. Y siempre la historia, la estadística ha sido que donde son menos, donde la minoría está o donde la doctrina es verdad, ahí está Dios y no donde la multitud. Ahora, versículo 25 es crucial para interpretar lo que sigue, porque de ahí vamos a ver todo el desarrollo. Grandes multitudes le acompañaban. Ahora, a todos los pastores les gustaría tener esas grandes multitudes que Cristo tiene. ¿O qué pastor no quisiera tener? Que su ministerio cada día sea más grande, que tenga más hombres y mujeres ahí, pero también eso tendría mucho trabajo, pero también el trabajo se diversifica, trae otros hombres en el ministerio y la carga es menos, pero ves aquí al buen pastor, aquel que Juan el Bautista entregó. Ahora seguirle a él, él es el verdadero pastor. Y Cristo aquí es el verdadero pastor. Y esa gran multitud está ahí. Y Cristo, que conoce los corazones, no se fía de su seguimiento porque es superficial. Vimos en la semana pasada de cómo se excusaban de la invitación que Dios había hecho. Uno se excusaba porque dijo había comprado bueyes, otro porque se había casado recién, y otro porque había comprado su terreno, y se empezaron a excusar unos a otros. Y todavía está la multitud aquí. Cristo hace aquí el llamado para ellos. Cristo no es como los pastores que hoy podemos tener, que solamente buscan multitudes. Cristo, hermanos, como el pastor, es diferente. Las multitudes no pueden engañar a Cristo. ¿Se da cuenta en eso? Porque Él conoce los corazones, dice en 1 de Juan, que no se fía de lo que hay dentro de nosotros. Y sabía Jesucristo, hermanos, también que muchos los que le seguían por razones egoístas o personales. ¿Por qué creen que a Jesús le invitan en el capítulo 14? Versículo 1, usted puede leer ahí. Aconteció que cuando Jesús entró en casa de uno de los principales de los fariseos,
un día de reposo para comer, ellos le estaban observando cuidadosamente. Jesús es invitado, ¿no? En ese contexto se desarrolla todo lo que estamos leyendo, pero había razones egoístas, es la palabra, pero también puede haber, hermanos, razones superficiales. ¿Por qué usted sigue a Dios? ¿Por qué sigue a Jesús? ¿Le calmó la sed? ¿Le sació? Es emocionante cuando Jesús hace una señal, ¿no? Hemos visto muchos milagros, pero muchos también rechazaron sus milagros. Al final, una señal o un milagro no es, ¿no?, lo mismo que la salvación que uno desea ver, porque puede ser sanado de algo y al final perderte. Y la multitud está ahí siguiendo por los milagros, siguiendo también por los alimentos que Cristo ha ido dispersando. Es emocionante ver, ¿no? Y creo que si en esta ciudad alguien se levantara o alguien viene y viéramos tales prodigios, tales señales, tal vez muchos estarían ahí. Recuerdo hace años atrás un anciano dijo: en esta iglesia no se hace milagros, no se hacen señales, por eso no hay gente, pero allá vemos que hacen esto y esto y hay gente. Yo estaba empezando los primeros años en la iglesia y me di cuenta, este hombre no tiene una comprensión clara. ¿Por qué seguimos a Dios? ¿Es por los milagros? ¿Es por las señales? ¿O es por mis motivaciones? ¿O creo que Cristo me va a completar lo que me falta? No, hermanos, ese es, como dije en el primer punto, es posible seguir a Cristo superficialmente. Y cuando sucede eso, entonces estamos equivocados. Ahora, Jesús no puede reclutar hombres y mujeres que le siguen de esa manera. No les es útil. No les es útil, sería falso. Y Jesús, con esta advertencia o este llamado del costo al discipulado, está haciendo algo bien, como decir, no, hay que sacarlos. Por eso Jesús va a decir aquí, hablando del versículo 30, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. No, para que no invierta por las puras su tiempo, su dinero, o cuando sale, dice ahí, a la batalla, no se sienta y hace el cálculo, porque sabe que si son 10,000 y va a enfrentarse contra 20,000, va a perder la batalla. Y Jesús 2 veces ahí hace ver, ¿no?, el costo que cuesta seguir a Cristo, porque al final vas a tener la burla, vas a perder la batalla. Para nosotros un lenguaje moderno es perder el tiempo, los años en la iglesia, perder las horas, los recursos, y al final te pierdes. Es posible entonces seguir a Cristo superficialmente, y Dios conoce, hermanos, Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Lo único que vamos a hacer es dañarnos a nosotros. Y Jesús se dirige a esta multitud y expone las demandas del costo del discipulado. Ahora, para empezar aquí, debemos ver que hay muchos hoy día, en muchas iglesias, no hacen una distinción o diferencia entre discipulado y salvación, ¿no? Uno entiende que ya son salvos, ¿no? Y cuando son salvos no es necesario someterse, por ejemplo, a una membresía de una iglesia local. No ve necesario someterse a un pastor, no ve necesario respetar los horarios de los cultos y muchas otras cosas. Tienen la salvación, pero no quieren el señorío de Jesucristo. Eso es contradiciente, y el costo del discipulado, hermanos, es completo. Cuando dijiste: Señor, yo te voy a seguir, incluso si me cuesta la vida, estabas diciendo esto. En otras palabras, te estabas sometiendo. Yo quiero ser discipulado por ti toda la vida. Y ser discipulado significa que siempre vas a estar aprendiendo toda la vida. No podemos divorciar entonces salvación aparte y la vida o el costo discipulado aparte. Pero algunos enseñan hoy día esto, hermanos. Algunos enseñan esto y no es correcto. Pero hay unos que son, que entienden correctamente y se comprometen. Uno puede estar feliz: soy salvo.
Puedes entender las doctrinas de la gracia, puedes entender a Dios obrando soberanamente en cada vida, pero no quieres nada que ver con santidad, no quieres ver nada con membresía, no deseas participar de nada de lo que hace la iglesia, pero entiendes que Dios te salvó, estás rechazando su señorío, y eso, ahí no hay un costo, ahí no hay una inversión de tu vida por Cristo. Ahora otros así piensan. Es posible seguir a Jesús como Salvador, pero no seguirle como Señor. Y nosotros entendemos, eso no es bíblico, hermanos. No hay un versículo, no hay base bíblica para tal enseñanza del Nuevo Testamento. No se puede encontrar. Lo que encontramos, más bien hay muchos versículos refutando tales enseñanzas, a tales contradicciones. Creer en Jesucristo, hermanos, implica necesariamente también seguirlo como Señor. Eso es así y va a ser así, porque la salvación no es solamente un momento que uno entrega a su vida, sino que es toda su vida. Y Dios va trabajando ahí desde el momento, ¿no?, que uno da ese paso. Por eso nos dice Filipenses capítulo 1 versículo 6, aquel que en vosotros comenzó la buena obra, dice, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo o hasta el día de Cristo Jesús. Y es así, hermanos, la nueva vida que se te imparte en Cristo va a llevar esto en su caminar. Un costo, pero ese costo tiene muchos beneficios también. A medida que conoces a Dios, a medida que te entregas, vas a conocer más de Él, pero también vas a crecer en santidad, vas a crecer en el desarrollo de los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la semilla siempre va a estar dando fruto. O la semilla de la palabra dará frutos para vida eterna. Ahora, los creyentes crecen como discípulos, aunque nunca van a llegar completamente, ¿no?, a la estatura, ¿no?, aquí en la tierra, pero apuntamos todo eso. Es la meta, es Cristo, hermanos, ser a su imagen, ser a su semejanza, padecernos todo lo que podamos a Él aquel día. Ahora, si una persona es creyente, pero no está buscando obedecer a Cristo, hermanos, se está engañando a sí mismo. En otras palabras, se contradice la Biblia. No, hermanos, no se contradice. El hombre se está contradiciendo, porque aquel día pueden decir, Señor, Señor, no, en tu nombre salí a predicar, en tu nombre hicimos tal cosa, y escucharemos las palabras tormentosas del Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, malditos hacedores de la maldad. Jesús lo dijo en Mateo 7:23. Ese es un llamado para los que sigan a Cristo superficialmente. O como dice Pablo en Tito 1:16, hay muchos, dicen Pablo ahí, que dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Es posible seguir a Cristo superficialmente. Y aquí es la demanda para ellos. Y a tales seguidores Jesús les establece el precio. ¿Entiendes? La salvación es gratis, pero hay un costo que pagar. Es tu vida discipulado, es tu vida a la muerte, en el camino al cielo, porque el versículo 27 va a decir más claramente, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es el llamado en este tiempo, hermanos. La batalla es intensa y Jesús no quiere hombres superficiales. Jesús no quiere hombres falsos en la iglesia. Segundo punto. Para seguir verdaderamente a Cristo debemos considerar el costo. Para seguir diciendo verdaderamente a Cristo, no de manera superficial, sino para seguir verdaderamente a Cristo debemos considerar el costo. Y Jesús aquí va primero a establecer dos de los costos del discipulado, versículos 26 y 27. Versículo 26 dice, si alguno viene a mí. Ahora, ir a Cristo, entendemos, es obra de Dios. No es que tomo mi decisión, yo decido salvarme, como algunos pueden decir, no, mira, porque la Escritura dice, nadie puede venir a Dios a menos que el Padre lo llame, a menos que el Padre lo atrae.
Pero Cristo está hablando a la multitud, ahora que tú escuchas, ahora que estás en la multitud, y yo no quiero ser de la multitud nada más, yo quiero estar en Cristo, quiero ser verdaderamente de Cristo, entonces debo considerar el costo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y aún hasta su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Fíjese, en versículo 26, no puede ser mi discípulo. Versículo 27, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Más adelante va a decir de la misma manera, versículo 33, así que cualquiera de vosotros que renuncie a todas sus posiciones, no puede ser mi discípulo. Versículo 26 y 27 tienes ahí los dos costos. Versículos 28 hasta el versículo 32, Él va a dar ahí dos parábolas, hermanos. Vamos a ver dentro de un momento, pero ahí Jesús va a poner más claramente, a considerar cuidadosamente. Versículo 33 va a declarar el costo, como dije, acabo de leer. Versículos 34 y 35 vamos a ver para finalizar, para dar una ilustración de la sal, para ilustrar el costo de no seguirlo verdaderamente. Y va a concluir advirtiendo Cristo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Antes de ver los costos que Jesús explica o enseña aquí, piense por un momento en esas frases que te voy a hacer ver. Versículo 28. ¿Quién de vosotros, deseando edificar una torre, dice inmediatamente, no se sienta primero y calcula el costo? Cristo está diciendo, siéntate y calcula el costo de seguirme. En otras palabras, usa la razón. Sabes que el día que Dios te llama, está diciendo, puedes perder hasta tu vida. Pero si no lo haces, te estás amando a ti mismo más que a mí. Estás amando más a tu esposa, estás amando más a tus hijos, estás amando otras cosas más que a mí. Cristo dice, no puedes ser mi discípulo. Versículo 31 igual dice, y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condición de paz. Pero inmediatamente ahí tienes igual el versículo que sigue, hablando cuando sales para la batalla. Versículo 31. Oh, qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera. Creo que su versión dice, si razona o piensa. Entonces, hermanos, como dije, la salvación es gratuita. Pero Cristo dice ahora, siéntese y calcula el costo. Por causa de Cristo dice, os insultarán, por causa de Él os vituperarán, por causa de Él os perseguirán. Pero recuerden, dice, a mí me han hecho eso antes. Y cuando esto suceda, dice Cristo, bienaventurados sois. Hay un costo. Ambos se refieren aquí, hermanos, a estos pensamientos, a usar la razón antes de comprometerte. Aquí la ilustración es en esta parábola de un rey. El rey tiene que fijar si puede vencer con su ejército, o aquel hombre que edifica. Y nuestras vidas son así, hermanos. Nuestras vidas son así, no solamente es una decisión de emoción o un impulso que creo que voy a hacer o voy a lograr. No, hermanos. No lo es. No es como la tinca, ¿no? Uno no está cierto que va a ganar, pero lo hace. No, la vida cristiana no es así. Eso sería una manera muy impulsiva, superficial, como hemos ido mencionando, porque va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Y aquí tristemente tengo que decir hoy día, los métodos de evangelización que se dan en el día de hoy son de muchas emociones. Hay mucho mover en los estadios,
tal vez mucha bulla, mucha actividad y todo es, siempre he dicho, decisionismos. Invitamos hombres importantes que se han convertido o tienen una creencia bíblica de su salvación. Puede ser un futbolista, puede ser un presidente, lo invitan a un estadio y le piden que cuente su testimonio. Empieza este hombre a hablar y la gente está lleno en el estadio y es movido por la vida de este hombre, y allí fluye un poco la emoción. Y probablemente hace el predicador, el orador, una invitación para que pase adelante. O alguien capaz empuja al otro y salen dos. Hay mucha emoción, hermano. Son los métodos que usan. Y hay muchos hombres ahí adelante esperándoles también, ¿no? Para hacerle repetir una oración del pecador. Cosas que no hemos visto en las Escrituras. Nada más la Biblia nos dice esto, Juan el Bautista enseñó, Cristo enseñó, los apóstoles enseñaron, es arrepentidos y creed en Cristo para el perdón de vuestros pecados. No es lo que salva una oración, aunque hay que orar, aunque a pesar de todos, muchos de los que están ahí han sido llevados, probablemente algunos son salvados, porque al final muchos de estos hombres que hacen esto solamente admiten que un 5 a 10% al final perseveran o están en la iglesia de todas las decisiones que pudo haber ese día habido. Es triste. Y cuando eso sucede, hermanos, no consideran el costo. Solamente fue un momento de emoción. Puede ser que haya música, ¿no? Mientras está el predicador, el orador, el expositor, el invitado, llamando a que pase adelante, y suena la música. Nadie le dice el costo. Nadie le está diciendo lo que Cristo aquí nos muestra, hermanos. Solamente la persona se levanta de su asiento y decide hacer una decisión por Cristo. La pregunta es: ¿se salvó esa persona? Por la gracia de Dios, algunos podemos encontrarlos por ahí, pero la mayoría no, hermanos. La mayoría no. Y eso es muy triste, hermanos. No se le dice el costo. Aquí a Jesús aquí, a la multitud está diciéndoles muy claramente: considera el costo antes de seguirme. Es lo que vamos a ver ahora, versículo 26. Debemos considerar el costo de seguir a Cristo. Jesús va a explicar aquí 3 costos, hermanos, del discipulado. Versículo 26. Son fuertes las palabras que siguen, pero Cristo dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre. Aborrecer es lo mismo que odiar o repudiar. Entonces, ¿debemos odiar a nuestras familias y a nosotros mismos? Cristo llama eso de poner primeramente a Dios. Pero por ahí nos hacemos la pregunta. No dice la Biblia que debemos amar a nuestras familias, pero como Cristo dice que aquí tengo que aborrecer a mi familia. Eso es contradiciente, dirías. La Biblia incluso dice en otra parte que ninguno odia su propia carne. ¿Jesús se contradice en las Escrituras? No, hermanos. No se contradice. Pero Él está poniendo estos términos en términos de confrontación. En decir quién tiene la preeminencia, quién tiene el señorío, quién tiene la autoridad, para que nos detengamos y pensamos por un momento lo que Él está exigiendo de la multitud. Él está pidiendo lealtad, ¿no? Él está diciendo o está mostrando el costo también. Y nosotros, o la multitud, tiene que responder en amor. Tiene que responder en amor. Ahora, y aquí viene la lucha del amor. ¿Amo más a la familia o amo más a Dios? Y aquí Cristo pone más claramente con quién es para ¿no? el esposo con la esposa, con quién es para los padres con los hijos, con quién es para los hijos o con los padres con los hermanos. Pero al final pone hasta su propia vida. Debemos ¿no? eso tomarlo como un confrontamiento.
como un llamado de parte del Señor a que primero es el amor a Dios, antes que todo lo que Jesús aquí nos enumera. Ahora entendemos por la Biblia, hermanos, no hay un conflicto entre amar a Cristo y los miembros de nuestra familia, pero poner primero a la familia es abandonar al Señor. No, el Señor nunca busca competidores. Eso lo sabemos. Incluso los mandamientos se resumen, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas. Eso incluye familias, amigos, animales, deportes, ocios, todo. Esa es la confrontación aquí, o la primera confrontación. Pero el día que amamos más, hermanos, a todas las cosas, simplemente no hemos fijado el costo. Porque un momento atrás dije, va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Ahora Cristo, hermanos, nos dice esto para nuestro bien. Para nuestro bien. ¿Por qué? No, porque Cristo primeramente, ¿qué es lo que hizo por nosotros? Podemos recordar su obra en la cruz. Y Él es digno por eso de que lo sigamos. Incluso si tu esposo es incrédulo y te prohíbe ir a la iglesia, Cristo es digno antes que tu esposo. La familia igual. No amamos a Cristo porque nada más. No, es el resultado de que Él nos ha demostrado su amor por nosotros, que se entregó por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios. Él es el unigénito de Dios que se ofreció por nuestros pecados. Y es la demostración de su amor. Ahora me dirijo tal vez, ¿no? Y nos conforma más una iglesia, ¿no? de jóvenes solteros que buscan agradar a Dios. Pero aún así está la instrucción del joven de ser obediente a sus padres. Ahora, si los padres se van en contra de los principios bíblicos, es mejor obedecer a Dios antes que a los padres. Pero es tu deber honrarlos y no someterte a ellos. Pero muchos hoy día caen, hermanos. Incluso yo soy testigo de ver muchas veces que muchos no vienen a la iglesia por honrar a los padres en el día del Señor. Eso no dice la Biblia. 6 días para el hombre, el 7º es para Dios. Así que si tratas de elegir a tus padres antes que a Dios, hermanos, es desobediencia. Cristo llama a la lealtad. Tu primer amor es Cristo, no los padres. Y las esposas deben estar sujetos igual, ¿no? a sus esposos, pero siempre cuando ellos lo desvíen, ellos están llamados a obedecer a Dios. Igual si tenemos un presidente que cambia la política o empieza a prohibirnos que no podemos leer las Biblias, que no podemos abrir las iglesias, debemos obedecer a Dios que antes que los hombres. Hay un costo y se puede aplicar en muchos costos, hermanos, en muchos contextos de lo que estamos diciendo, porque el versículo 26 dice, todo aquel que no hace eso, dice, no puede ser mi discípulo. Eso es fuerte, hermanos. No puede ser mi discípulo. Y cuando Jesús dice que aquí debemos aborrecer, odiar incluso nuestras propias vidas. Y aquí tiene que ver con el hombre, con lo que busca el hombre, hermanos. El hombre por sí mismo es egocéntrico. El hombre busca crecer, el hombre busca honores, el hombre busca títulos, el hombre busca reconocimientos. Y Cristo está diciendo aquí lo contrario. Tienes que aborrecer todo eso. Eso es algo secundario. No puedes compararlo con el amor que debes a Dios. Recuerden que Cristo nos da todo en su gracia, todo en su bondad. Como el Salmo capítulo 37, versículo 4 nos dice, por un momento les voy a dar lectura para refrescar nuestras mentes. El Salmo 37, versículo 4. Pon tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu
corazón. Cuando Cristo, hermanos, es tu tesoro, cuando Cristo es tu delicia, dice aquí las Escrituras, Él, ¿quién, hermanos? Dios, te va a dar las peticiones de tu corazón. Juan lo pone más completo, que si le pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios sabe lo que necesitamos. Y si el Señor es tu deleite, ¿y qué más necesitas, hermanos? Si las cosas temporales nos deleitan temporalmente, pero cuando Cristo nos deleita, nada se compara. El gozo de la salvación no te dio tu familia, no te dio, o sea, tú no lo lograste, lo obtuviste, no lo obtuviste. Y no es lo mismo, hermanos, cuando dice el Salmo 16:11, que en su presencia hay plenitud de gozo, hay deleites a su diestra. Aunque es poco, es temporal, pero hermanos, hay deleite. El estar aquí es poder disfrutar de ese deleite. Se puede observar eso. Aunque cuando estemos en el cielo será completo ese deleite. Todo será deleite. Nuestros ojos contemplarán lo que nunca hemos podido contemplar. Cara a cara. Espero verle. Ya no hay ahí tristezas. Todo es gozo verdadero, todo es placer verdadero. Pero aquí, hermanos, en la tierra es difícil. Pero por eso el Señor llama a la lealtad. Y todo discípulo que se compromete a seguir debe considerar lo que estamos diciendo. Versículo 27. Debemos llevar nuestra propia cruz. Es lo que dice el versículo 27. El que no carga su cruz. Entonces puede ver que muchos que dicen ser cristianos no cargan su cruz. Y estoy diciendo, debemos llevar nuestra propia cruz. Esto ya lo hemos estudiado. Yo me dediqué un sermón completo solamente a Mateo 9, versículo 23. No sé si ustedes recuerden, hemos estudiado ahí, pero la cruz, hermanos, no fue un instrumento, llamémosle, muy agradable. La cruz nos recuerda donde nuestro Señor fue crucificado primeramente. La cruz no fue algo para aquellos que están, llamémosle, en comunión con Dios, ¿o sí? No, la cruz fue hecho para castigar a los peores malhechores, a los peores hombres. Ahora en tiempo de Cristo, la cruz fue un instrumento de tortura, ¿verdad? La multitud gritaba, crucifíquenle. Estaban diciendo, póngale una cruz. Y estoy diciendo que debemos llevar nuestra propia cruz, y no, usted me entiende que no está hablando de una cruz de madera o literal, pero Jesús está mirando aquí, hermanos, la muerte diaria que debemos tener a nuestros deseos personales, a nuestros deseos egoístas, a buscar nuestra propia voluntad antes que la voluntad de Dios, da muerte. Es algo diario esto, hermanos, ¿no? De no dar espacio o no ceder. Y todo esto porque nuestro Salvador, hermanos, sufrió. Todo esto porque el Señor agonizó en una cruz. Y nosotros estamos llamados ya no a tomar una cruz de madera, sino a morir a todo lo que el viejo hombre demanda de nosotros. Ese es el costo, hermanos. Ahora, por más que las personas nos pueden dañar a Cristo, nadie va a sufrir lo que Cristo ha sufrido primeramente. Isaías 53 nos describe su personalidad. Ahí están las evidencias. Fue el placer de Dios, fue la obra de los hombres inicuos. Pero a nosotros, hermanos, si alguien nos maltrata, si alguien nos persigue, si alguien nos encarcela, si alguien te lacera,
Si alguien te incendia o te quema, David dice, debemos bendecirlo. Lo hemos estudiado, no sé si ustedes recuerdan, pero voy a leer nada más lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 14. Dice Romanos 12, versículo 14, bendecid a los que os persiguen y no maldigáis. El Señor dice, mía es la venganza. Muy claro, hermanos, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Nunca debemos hacer nada, hermanos, también para provocar una persecución, pero si sufrimos por causa de la verdad, por causa de la justicia, tenemos en quien confiar. Es aquel que compró nuestras vidas. Y primera de Pedro lo pone de esta manera, 1 Pedro capítulo 4, versículo 19. Voy a dar lectura. 1 Pedro capítulo 4, versículo 19. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, ¿qué dice? Encomiendan sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Cuando el cristiano, hermanos, sufre por la causa o por la voluntad de Dios, lo que debe hacer es encomendar su alma a aquel que lo creó, así como Esteban, ¿no? Estaba en el centro de la voluntad de Dios, sí estaba. Estaba honrando a Dios, Esteban, sí. Estaba encomendando su alma. Por eso al final su petición fue, ¿no? Que no se les tomara en cuenta sus pecados. Eso hace a aquel hombre que es martirizado por la causa de Cristo, en vez de maldecir. Y nuevamente, volviendo a nuestro texto, este es un proceso que todos debemos hacer día a día. Debemos buscar la obediencia. Y cuando tengamos que sufrir, sabemos cuál es la respuesta. Esa es la cruz. Y cuando estemos haciendo eso, estamos en el camino del discipulado. Versículo 33. Debemos renunciar a todas nuestras posesiones. Este es el tercer costo ahí. Podemos leer así pues: cualquiera de vosotros que renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo, dice Cristo. Después de contar Jesús aquí, dentro de un momento voy a volver, porque hay unas dos parábolas que pone ahí Cristo. Pero aquí vemos ahora la lucha contra las posesiones, o el bien que uno puede tener en esta vida cuando adquiere muchos bienes. Jesús está diciendo aquí a renunciar. ¿Qué significa esto? ¿Es literal? O sea que los ricos no pueden dejar todo lo que tienen para seguir a Cristo. ¿Qué quiere decir Jesús aquí? Que debemos deshacernos de todo lo que tenemos, debemos vender todas nuestras posesiones o hacer un voto de pobreza. ¿Qué quiere decir? Yo creo que ustedes no lo entienden de esa manera porque serían muy pobres. Lo que Jesús está haciendo aquí, hermanos, es esto. Hay un Dios que se dice ser Señor. Hay un Dios que es vivo, como cantamos, Él vive. Y para ser más claro, yo voy a dar lectura a un versículo para que me entienda. Lucas capítulo 16, versículo 13, Lucas capítulo 16, versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o se aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y se despreciará al otro. ¿Y qué dice luego? No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios y al mismo tiempo servir a Mamón, porque hay dos señores. Y aquí está desde el comienzo Jesús llamando a la lealtad, ¿verdad? Está llamando a que le seamos fieles. Porque Cristo está diciendo, ninguno puede ser mi discípulo si sigues a dos señores, porque a uno amarás y al otro aborrecerás. Esto no va a funcionar.
No va a funcionar en la vida, entre comillas, cristiana. No puedes tener dos señores. Es imposible. Ahora, cuando hablamos aquí de las posesiones, hablamos de la vida materialista, hermanos. Hablamos de la vida materialista. Ahora, el ser cristiano, recuerden, significa que tú has sido comprado por precio de sangre, como dije al comienzo. Y todo lo que posees no es tuyo. Recuerda, todo lo que tienes no te pertenece, porque le pertenece al Señor, porque tú eres un esclavo de Él. Incluso el Antiguo Testamento era la figura, incluso si nacía el hijo del esclavo, ¿a quién le pertenecía? A los amos. No le pertenecía a los esclavos en sí, aun cuando fueran libertados. Esa es la figura que tenemos. Cristo es el dueño siempre. Siempre Él es el dueño. Ahora, cuando hablamos aquí de renunciar a nuestras posiciones, Él no te está pidiendo solamente un porcentaje que traigas a la iglesia. Él no está haciendo eso, hermanos. Cuando Cristo, lo he entendido, te pide algo, tú tienes que darlo. Si Cristo te pide tu profesión, dáselo. Y si Cristo te pide tu vida, dáselo. Si Cristo te demanda la vida de tu esposa, de tus hijos, dáselo. Y aquí no solamente, hermanos, como algunos enseñan, el 10%, es todo lo que es del Señor. Y los 90% para mi bolsillo, no, hermanos. Él es el Señor de todo. Nosotros solamente somos administradores en el camino, hermanos. Por eso muchos se van a definir si son verdaderamente no fieles administradores. Dice de Demas, amando Demas el mundo, dice, a Pablo le abandonó porque amaba el mundo. El materialismo, ¿qué el mundo te puede ofrecer? El materialismo. Otra observación aquí, debemos considerar ahora el costo de no seguir a Cristo. Si hacemos una profesión de seguir a Cristo, pero luego retomamos nuestro compromiso, ¿qué va a pasar? La gente, hermanos, se va a reír de nosotros. Va a haber mucha burla. Por eso estoy diciendo, debemos considerar el costo de no seguir a Cristo también. ¿Quién de ustedes quiere ser avergonzado públicamente? Es como alguien, ¿no? Usted anuncia, va a construir un hotel y al final no lo construye. Los vecinos empiezan a burlarse, a reírse, y si entra la prensa se burla, mira, este tal empresario tiene este proyecto, y todo es una burla. Llevémosle eso al ámbito espiritual. Este iba a la iglesia domingo tras domingo, desde niño. Hoy está con los cerdos. Hoy está en el mundo. Hoy está en las discotecas. Hoy se embriaga. Todos lo ridiculizan. Ese es el costo de no seguir a Cristo. Así que siempre desde aquí voy a hacer el llamado. Les he dicho, hermanos, no confíe en lo buenos que son. No confíe en sus donaciones o en su generosidad que dan a la iglesia. No confíe en esta iglesia. No lo hagan, hermanos. Aquel día el Señor se reirá de ustedes en su cara. No confíen. Afirmó ser cristiano, pero ahora no lo es. ¿De qué sirve 20 años, 30 años en la iglesia si al final terminas en el mundo? Y Satanás, hermanos, ama eso. A Satanás le gusta entretener a tales personas porque nunca consideraron el costo de seguir a Cristo. Ahora Jesús usa una tercera ilustración para mostrar el costo de no seguirlo. Es de lo que dice el versículo 34 y 35. Ahí habla del sal. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonado? Dice inmediatamente, no es útil ni para la tierra ni para el muladar. La arrojan fuera.
el que tenga oídos para oír, que oiga. Aquí viene la tercera ilustración del costo de no seguirlo. La sal se vuelve, dice, insípida. Ahora en los días de Jesús se podía descomponer, hoy también la salinidad se pierde, todos los beneficios que podía tener. Dice el texto, sería inútil, no tendría uso. Y Jesús está diciendo aquí que si alguien sigue o es un seguidor, pero no vive como Dios quiere que vivamos, es inútil, dice, para Dios. Y Jesús aquí se refiere a un falso creyente, hermanos, a un falso creyente, alguien que hizo una profesión. Y eso no deseo que a nadie, ¿no?, de los que estamos aquí pueda estar en esa lista. Ser sal, al mismo tiempo no dar frutos de salinidad o producir sustancia, ¿no?, o mostrar los minerales que tiene el sal, es inútil. Solamente dice su destino aquí, simplemente la arrojan fuera. Esto habla, yo creo, podemos comprender como aquel día cuando van a ser lanzados al lago de fuego. Tal vez estoy un poco saliendo de la interpretación, pero no es útil, hermanos, ni aquí ni en el más allá. Por lo contrario, es inútil. El punto aquí es que Jesucristo, hermanos, quiere que consideres este costo. Y esto es lo último que debemos ver ahora. Tercero, para seguir verdaderamente a Cristo, debemos ponerlo por encima de todos los demás en la vida. Para seguir verdaderamente a Cristo, debemos ponerlo por encima de todo lo demás en la vida. Y aquí Jesús reclama, hermanos, claramente su absoluta supremacía y autoridad en estos versículos. ¿Qué hombre, hermanos, de nosotros no puede considerar estas palabras de Cristo? Es Cristo quien llama aquí a que consideres y que lo pongas por encima de todo, porque al final dice, no eres su discípulo. Es Cristo quien llama aquí. Un hombre puede hacer todo esto. Políticamente, ¿qué buscan ellos? Votos, seguidores. Pero es Cristo aquí quien hace este llamado. Él lo ha hecho. Los hombres renuncian a sus bienes, venden sus bienes para seguir a Cristo. Muchos dejan todo, hermanos, con tal de ganar o salvar su vida. Es Cristo quien llama aquí, porque están poniendo a Cristo sobre todo en esta vida. No necesitamos, hermanos, como dije, algunas estrategias o tácticas para llamar a los hombres. Nada más necesitamos predicarles el Evangelio, que entiendan su condición, que entiendan el costo. ¿De qué sirve hacerles repetir una oración y al final están perdidos? Necesitan entender más bien, ¿no?, todo lo que implica. Incluso el Evangelio tiene implicancias, hermano. No solamente es un Evangelio salvador, sino es un Evangelio santificador. Es un Evangelio que te va a seguir mostrando más de Cristo. Pero sobre todo es entender que el Señor se ofreció por nosotros voluntariamente en la cruz por nuestros pecados. Conclusión. Las palabras de Jesús aquí son muy duras, muy confrontadoras. Todos, hermanos, nos quedamos muy cortos porque las demandas que hace, honestamente, hermanos, tienen que ser aplicados a cada uno de nosotros. Pregunto, Cristo, ¿o estás completamente entregado a Cristo? ¿O estás un poco distante, hermanos? Distante en la oración, distante en tu devoción. ¿Estás en comunión todos los días con Él? ¿O hay alguien que obstruye esa relación con Él? ¿Hay alguien que te aleja de Él? Cristo dice hoy, confiésalo, abandona
todo ese pecado que te impide tener comunión con Él. Es el Señor de tus planes, de tus pensamientos y todo lo que haces. Debiera serlo, ¿no? Si planifico algo, Él es el Señor. Si pienso algo, tiene que ser de acuerdo a su voluntad. Y si lo que hago tiene que ser todo lo que el Señor me ha dicho que haga. O tal vez uno se puede aferrar egoístamente a los planes y buscar completar esos planes, tener pensamientos que solamente son para este mundo. Y por último, ¿no? Así estamos despreciando la cruz. En vez de aborrecer o odiar, que hemos visto, no serías su discípulo. Él es el Señor de tus finanzas y posesiones. Fíjate lo que estoy diciendo. Él es el Señor de todo lo que tienes. ¿Eres fiel en administrar todo eso? ¿Das generosamente y fielmente a su obra? ¿O podrás decir que el amor al dinero está ahogando la palabra en tu vida? Todo lo has recibido por gracia, hermanos, partiendo desde tu salvación. Pero una vez ahora que recibes todo esto, te va a costar. Te va a costar es toda tu vida. Para seguir entonces verdaderamente a Cristo debes ver este costo y poner por encima de todo los demás. Pues el texto termina diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a terminar orando. Señor, tu palabra es dulce, tu palabra puede ser amargo, pero Señor, tu palabra también es muy directo, muy confrontativo cuando se escucha tu voz. Señor, este es el día que has hecho para nosotros y necesitamos, Señor, cada uno de nosotros examinarnos si te estamos siguiendo verdaderamente. Y te pedimos que nos perdones cuando nos hemos desviado, cuando no te hemos dado el lugar que te corresponde. Aún, Señor, cuando conocemos todo esto, que tu Espíritu Santo, Señor, nos recuerde, que no nos deje tranquilo con lo que estamos haciendo, que cada uno de nosotros pueda vivir como cantamos con nuestros labios, que nuestra vida es Cristo, que los ojos están puestos en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. Pon tus ojos en Cristo. Así lo cantamos y debe ser así. Que busquemos tu reino y no los bienes, los honores de este mundo, en el cual Satanás es el rey y señor de este mundo. Que cada uno, Señor, nos examinemos conforme a tu verdad y que al final, Señor, nos arrepintamos y nos volvamos de corazón y te agrademos solamente a ti. Gracias, Señor, que tu palabra, oh Dios, pueda llegar, Señor, sensiblemente a los oídos y a los corazones. En Jesús oramos y te pedimos todo esto. Amén.